Señoras, señores y jóvenes en general, tal como se ha indicado en el aviso que he publicado en el diario de la República, que me imagino que es uno de los pocos medios de comunicación totalmente transparentes, diáfanos, cristalinos. Como podría decir, yo encuentro en dos periodistas esa transparencia, esa fidelidad para hablar de la realidad. Particularmente para mí la primera periodista, la más valiente, la más honesta, a la que le guardo una gran admiración, es Claudia Cisneros Méndez. Cada artículo que leo verdaderamente representa lo genuino, lo real, lo veraz. Y también otro artista es el arquitecto Carlín. Con sus caricaturas creo que expresa lo que 1.000.000 de palabras puede uno decir. Estos dos sí son verdaderas expresiones de lo que es auténtico, de lo que pasa realmente en el Perú. Para mí, yo he dicho, tienen más valor que Mario Vargas Llosa, que es el que en sus obras trasunta las vivencias que él ha tenido como persona, la tía Julia, etcétera, etcétera. En cambio, estos sí son verdaderos referentes de lo que acaece, de lo que sucede, de lo que acontece en el Perú. Por ahí está César Hilleron, la primera, diario, que creo que son, porque después he visto ahí a Fernando Viaña siendo el director del Áspera, por Dios, increíble. He hablado también de otros como Jaime de Altaus, Raúl Vargas, Chemo Salcedo, Mónica Delta, Aldo Mariátegui. Ellos son trabajadores de los medios de comunicación. Por lo tanto, señoras, señores y jóvenes en general, jamás podrían ellos verter una expresión que favorezca a los trabajadores o a las trabajadoras, que sea en pro de los pensionistas. Ellos lo que siempre van a hablar son, y bien, de las empresas que pagan los avisos, las empresas mineras, petroleras, AFP. Jamás van a hablar, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Ripley. Creo que una de las señoritas que me apoya me ha enseñado un documento de los trabajadores. Creo que el aumento es 0.47, algo así, de Ripley. Yo quisiera que Jaime de Altaus, Raúl Vargas, la otra Catalina, no sé cómo se llama, Aljovín, o Mónica Delta o Mariátegui, no expresen algo a favor de los trabajadores o trabajadoras, y particularmente el problema que tienen los trabajadores de Ripley. No. He expresado en este artículo que sale en la República el domingo 17 de que yo como abogado les digo que en relación a estas elecciones que tenemos, y todas también las futuras, ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, no deben votar por los apristas, por los fujimoristas,
por el Partido Perú Posible, por Solidaridad Nacional, por el Partido Popular Cristiano, o por el partido de César Acuña, que se le ha encontrado en un video, que ya Luis Iberico, que trabaja con él, es un empleado de él, ¿no? O ha sido empleado de él porque ahora es congresista, él está en contra de los videos, ¿no? Lógico, ¿no? Uno de ellos afecta a César Acuña, en donde él también es un miembro del partido. O por último, el de los nacionalistas de Ollanta Humala, ¿no? El ex fiscal que tuvo muy buena actuación, por lo cual tuvo que asilarse, lo iban a matar, dijo: yo soy el primer abogado de Ollanta Humala Tazo, y madre mía, Ollanta Moisés Humala Tazo, y madre mía, y me alejé de él porque lo escuché comprar al testigo. Por eso, y hay muchos que me han conocido a mí, que han dicho: pero oiga, usted siempre defendía a Ollanta Humala. Lo defendía hasta que yo pude, después de ver la Hitler en sus 13, la denuncia del abogado Carlos Escobar, y analizar la revista Caretas en marzo del 2006, ahí sí ni hablar. Y después pedí en la radio donde estaba pasando mi programa jurídico, Tucuyrico y Ojos de Odio del Pueblo, ahí pasé spot pidiendo la vacancia del actual presidente por inmoralidad permanente, tanto por este caso de lesa humanidad como el de delito contra la fe pública por haber comprado al testigo. Y creo que voy a ocuparme de mi fundamentación. ¿Por qué razón es que no deben votar usted, señora, usted, señor, usted, joven, hombre o mujer, por estos partidos? En primer lugar, voy a señalar que Alan García Pérez incumplió el artículo 108, numeral primero de la Constitución Política del Estado. Corresponde al presidente de la República primero cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. En cuanto al Congreso, también no ha cumplido por su parte con lo que ordena el artículo 102, numeral 2 de la Constitución Política del Estado. Son atribuciones del Congreso, numeral 2, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. El caso es de que el partido aprista, yo tengo acá la disposición, mediante la ley 24.801, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 14 de mayo de 1988. Aquí está, sábado 14 de mayo, ¿no? Por esta ley, en su artículo 7º, dice lo siguiente: deróganse los decretos leyes número 17.095, 20.475, así como el decreto supremo 140 SC del 17 de agosto de 1963 y los demás dispositivos que se opongan a la presente ley, a la ley 24.801. Ustedes verán acá que el presidente del Senado, esto se dio en Lima a los 6 días del mes de mayo de 1988 y se publicó el sábado 14 de mayo de 1988. Jorge Lozada Estamburi, presidente del Senado, que cuando fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura permitió el ingreso de un montón de apristas que ahora están en el Poder Judicial, ¿no? Un montón de fiscales,
apristas, ¿no? Para que lleguen a ser jueces supremos o fiscales supremos, para que Alan García no pueda ser sancionado, no pueda ser procesado, inclusive por este asunto de los penales en el Frontón, o lo de Lurigancho, ¿no? Que pasó cuando mataron a internos ahí. Entonces, y el otro, Luis Alba Castro, presidente de la Cámara de Diputados. Por tanto, mando se publique y cumpla Alan García Pérez, presidente constitucional de la República. El presidente tenía la oportunidad de observar en parte o toda la ley, pero al inhibirse, al no hacerlo, esta ley es terrible. Escuchen lo que dice el artículo primero del Decreto Supremo 140 cc, que tiene valor de ley porque la ley 17.095, publicada el 6 de noviembre de 1968, presidente general de división EP Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, el único presidente que verdaderamente ha defendido a los trabajadores, ha remediado las necesidades de los habitantes del Perú. Cuando él gobernó, pues yo les he dicho que la política es el arte de gobernar un país dictando leyes, esta por ejemplo, y haciéndolas cumplir y remediando las necesidades de los habitantes. Eso es lo que es el concepto de la política. Es lo que no han hecho ni Alan García Pérez, ni Alberto Fujimori, ni Alejandro Toledo Manrique. Y ahora, Ollanta Moisés Humala Tasso. ¿Se acuerdan lo que él prometió? Yo después voy a pasar los videos en donde está Ollanta Moisés Humala Tasso con su esposa y está yendo a Cajamarca y le dice: yo voy a defender el agua en Celendín, Hualgayoy y todo lo demás. Yo tengo los videos, ustedes pueden acceder en internet, ingresen ahí, ¿no? Digamos los discursos y estaba la esposa Nadine Heredia y le asentía, ¿no?, a lo que él decía. Yo, por ejemplo, encuentro que hay una feria acá se vende el agua, se vende el oro, se vende pura mentira. Eso sí, son los reyes de la mendacidad. Ellos prometen a la ciudadanía peruana para que los elija. Y una de las cosas que yo voy a promover en un programa es, y voy a hacer que llamen a mi teléfono celular 995-29-6703, o acá también a mi email, se dice, ¿no?, cjojedasifuentes@hotmail.com. Ahí quiero verdaderamente que me hagan llegar su aprobación, y ahí voy a proponer un proyecto de ley por medio del cual se puede modificar la Constitución, ¿no es cierto? Y particularmente voy a pedir que esa ley que salga es en el sentido de que presidente de la República, congresista o alcalde o presidente regional que se presente en las elecciones, y por supuesto su programa lo tiene que entregar al Jurado Nacional de Elecciones, y si no cumple debe ser destituido, algo así por el estilo, ¿no? O sea, el presidente, el postulante a la presidencia de la República, a Congreso, a alcalde o a presidente regional
que no cumple con su programa electoral debe ser destituido del cargo. Es una idea que tengo y espero que me ayuden, que colaboren conmigo para presentar esa iniciativa legislativa para acabar con tanto presidente mentiroso, con tanto congresista mentiroso, con tanto alcalde mentiroso, con tanto presidente regional mentiroso. Entonces, volviendo al punto, acá en la ley 17.095, publicada el 6 de noviembre de 1968, cuando era presidente el general División EP Juan Velasco Alvarado, dice: dese fuerza de ley al decreto supremo del 17 de agosto de 1963, que establece normas para la declaración jurada de bienes y rentas, con las modificaciones que se consignan más adelante. El artículo primero de este decreto supremo, con categoría, con calidad de ley, decía: el presidente de la República y los demás servidores deberán formular, al asumir sus funciones, declaración jurada con la firma legalizada notarialmente de sus bienes y rentas independientes de su haber. En el caso de que el cónyuge y o los hijos bajo la patria potestad tengan bienes o rentas, la declaración deberá incluirlos. ¿Se imaginan ustedes a Pilar Nores que su declaración sea incluida en la de Alan García o la de los demás presidentes? Artículo sexto, y este es fundamental, ¿eh? Este artículo sexto es por medio del cual los presidentes de la República, los congresistas, los alcaldes, los presidentes regionales y cualquier funcionario público que tenga un problema de desbalance patrimonial, es decir, que entre la suma de sus rentas y bienes no concuerde con los signos exteriores de riqueza, escuchen ustedes, la autoridad, artículo sexto de este decreto supremo, la autoridad superior del funcionario, la Contraloría General de la República. Me voy a quedar con estos dos estamentos y particularmente con el Contralor General de la República. Dice: están facultados para solicitar de la, ahora es Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de los registros públicos, de las entidades bancarias, de la Policía Fiscal y en general de toda institución oficial o particular, las informaciones que estimen indispensables para la debida comprobación de los datos consignados en la respectiva declaración de bienes, así como cuando los bienes declarados son totalmente desproporcionados con el haber e ingreso del declarante. La investigación tendrá carácter reservado. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de presidentes de la República, la cantidad de congresistas, la cantidad de jueces, fiscales? Ustedes que son litigantes en alguna oportunidad, que de repente no encuentran explicación, o es muy bruto el juez, es una sémila bípeda, o es un pillo, igual el fiscal, ¿no? Cuando uno presenta las pruebas de la comisión de un delito, ¿no? Y yo, por ejemplo, he estado en un caso en donde una familia, Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, su hijo Jaiel Santiago Rojas Miranda y otros miembros de la familia. En un caso, por ejemplo, yo les digo, ya por ejemplo he logrado que a esta Carmela Eulogia Rojas de la Cruz sea sentenciada en un caso en donde se han apropiado de un camión en donde el comprador se murió, porque me decía, doctor Ojeda, bueno, me aplicaba eso, van a ser mi hija y mi hermano, la empresa me han prestado
cerca de $40.000 para comprar este camión. ¿Cómo hago? Digo, no se desespere, pero la justicia ha tardado un montón. Inclusive ahí la jueza, Aranda se apellida, del cuarto juzgado de en cárcel, yo la he denunciado ante la OCMA y creo también ante el Consejo Nacional de la Magistratura, pero Aranda también se apellida la jefa de la OCMA. Espero que no haya un conflicto de intereses, que no sean parientes, ¿no? Porque estos fulanos, le cuento un caso, y que han sido en ese caso han sido, digamos, exonerados de responsabilidad, pese a que, si mal no me acuerdo, van a comprar un carro, ¿no? Y oye, entre ellos, ¿no? Oye, ¿verdad? Está bonito el carro. Ya, señor, usted que son los que están vendiendo, una empresa que vende vehículos, ¿no? ¿Puede permitirnos probarlo? ¿No? Efectivamente le dan la autorización y no regresan. Y cuando los dueños, va el esposo o la esposa a reclamarle, saca el hijo ¿no? Y le lanza un disparo, motivo por el cual, ¿no? Digamos, son denunciados por apropiación ilícita, tentativa de homicidio, etcétera, etcétera. Y saben que de ese caso ellos salieron totalmente libres de responsabilidad, porque los notificaron por debajo de la puerta cuando apelaron y dijeron, la apelación sobre el fallo que ha dado el fiscal ha sido extemporáneo, ¿no? El recurso que han presentado. Y solamente conmigo iniciamos en el 29 juzgado penal, que como a ella la capturaron y estuvo un mes en cárcel, entonces fue a parar al cuarto juzgado en cárcel, pese que se han presentado pruebas, porque esta mujer, esta procesada, esta sentenciada, ¿no? Los $33.000 que se habían pagado en con un cheque de gerencia del Banco Continental a nombre de Jasamiro Perú Express, ella presenta, ¿no? Y hace la siguiente figura, porque yo hago falso expediente de todos los casos. Ella se presenta y le dice al jefe, que también yo lo denuncié de la IRINCRI, ¿no? Porque el caso es de que le dice, mire, yo he traído el original de este contrato, que esos $33.000 no lo ha pagado por este contrato de alquiler donde se incluye este camión que se ha comprado, eso es mentira. Y ella se desvanece y le enseña el original, pero después presenta a la IRINCRI, presenta la copia, y lógicamente la IRINCRI dice, oye, no se puede hacer un peritaje con este contrato del 1 de octubre del 2010. Y lo más grave, que ellos habían comprado este camión A3i 835, un camión Hyundai, ¿no? El 12 de octubre, ¿no? Eso consta en los registros públicos. Y lo más grave, en la página 116 vuelta, porque yo hago falso expediente, ahí aparece, ¿no? Un documento firmado por la contadora de Jasamiro, pero con fecha 25 de noviembre de 2010. No se dieron cuenta y presentaron ese documento. O sea, yo he iniciado ahora ante la fiscalía la denuncia por delito contra la fe pública, por haberse fraguado un documento, ¿no? Para sustentar una verdad. Y también he incluido a un notario, porque el notario increíblemente le entrega el contrato con el que se compra el camión, ¿no? En donde la abogada, que ya lo había hecho con fecha 6, pero van ellos y firman los tres, firma el comprador, el señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, firma el gerente de la empresa que avala con un cheque por $38.000, pero que después lo canjea por el de $33.000 a favor de la firma Jasamiro Perú Express, ¿no? Y pagan digamos, la elaboración del contrato a la abogada de la notaría, y además pagan a esta notaría, le pagan 45 soles a razón de 15 soles por cada una de las firmas.
¿qué hace la notaría? La notaría le entrega a Carmela Leoja Rojas de la Cruz, ¿no? Por lo cual ella escanea la firma y la huella digital del gerente de la empresa que había avalado con un cheque de $38,000. Y esto ha sido el motivo por el cual se le ha iniciado, ¿no?, ante la fiscalía, que ya formalizó denuncia, pero ha dejado aparte al notario, que también hubo problemas ahí para apelar de eso, pero se ha presentado una prueba en donde los notarios dicen: no podemos entregar, y es lógico, yo he sido profesor de Derecho Tributario en San Marcos, de ninguna manera se puede entregar un documento en donde la notaría está prestando un servicio si es que no le presentan la boleta de venta, ¿no?, o la factura. ¿Cómo es posible? Por eso es que se ha pedido a la judicatura de que se implique, se incrimine a este notario, ¿no? Entonces, volviendo al punto, a lo que yo me estaba refiriendo, a Alan García Pérez. El artículo 193 de la Constitución de 1979, porque esta disposición es del 88 y estaba vigente en la época que sale esta ley, que es la 24801, el 14 de mayo, se sale publicado en el Peruano el 14 de mayo de 1988. Dice: el proyecto de ley aprobado en la forma prevista por la Constitución se envía al presidente de la República para que lo promulgue dentro de 15 días. Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer, en todo o en parte, respecto del proyecto de ley aprobado en el Congreso, las presenta a este en el mencionado término de 15 días. Esto se repite en la Constitución de 1993 y no hay nada nuevo bajo el sol. La normatividad es casi igual, tiene una base deontológica, ética, lógica, ¿no? Estos dos elementos. Y el caso es de que en este dispositivo 24801, esta ley dada por el Partido Aprista, que es criminal porque ataca las normas contra la corrupción. Por eso yo les digo, van a votar por este partido. Y yo les dije, en una oportunidad casi tengo un lío a golpes con un taxista porque yo le hablaba. Oiga, me dijo, mi padre y yo somos apristas, no somos de esa forma de ser de estos dirigentes apristas. Pues él me dijo, ¿no?, yo también le diría que todos los abogados son unos delincuentes. Y verdad, por el principio lógico del error por generalización, ahí nomás queda lo que sí le dije. No, entonces yo le digo que todos ustedes son honrados, y ya, claro, sí le dije, ahí yo verdaderamente tengo que retractarme, me tengo que referir a esta masa dirigencial que hay, que es de lo peor. Entonces, el otro caso, que es gravísimo también, es el de que en el gobierno de Alan García se dio una resolución ministerial terrible, ¿eh? La 355/2007. Y ahí se decía lo siguiente: considerando que las Fuerzas Armadas cumplen la misión que le encomienda la Constitución Política del Estado, la que se ejerce en estricta observancia de las disposiciones constitucionales y de la normativa legal pertinente, que la Ley 27.815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, prohíbe a los funcionarios del Estado obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de operaciones financieras, o apariencia de influencia, y participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés que
El personal que labora en las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas posee y elabora información reservada, secreta o confidencial para uso exclusivo del Estado, que los institutos armados cuentan con reglamentos de personal que facultan las labores de su personal fuera del horario de trabajo en favor de personas privadas, previa autorización expresa del instituto, que atendiendo a las disposiciones del Código de Ética de la Función Pública y su reglamento, es necesario prohibir, en el caso del personal que labora en las direcciones de inteligencia, que presten servicios en empresas del mismo rubro, que igualmente debe encargarse a las instituciones armadas que efectúen una revisión de su reglamento de personal en todos los niveles para que se prohíba la labor del personal militar para personas naturales o jurídicas que puedan hacer aprovechamiento de información privilegiada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27.800, Ley del Ministerio de Defensa. Se resuelve, artículo primero, el personal militar y civil de las direcciones, oficinas y órganos de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados, así como los organismos del sector defensa, está prohibido de trabajar, laborar, prestar servicios permanentes o eventuales en actividades de inteligencia a favor de personas naturales o jurídicas. ¿Usted creen que el gobierno de los Estados Unidos, los norteamericanos o en Chile podían permitir que los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional presten servicios a favor de personas naturales o jurídicas? ¿Ustedes creen que la CIA, algunos de ellos, creo que los ejecutan, los matan? Así ha pasado, yo he visto en las películas, ¿no? Que cuando filtran información algún miembro, lo ejecutan de acuerdo a las leyes norteamericanas. Aquí no. Dice artículo segundo, el jefe, y hay una cuestión, si mal no me acuerdo, cuando yo pensé que Ollantumala era el tigre de la presidencia y todo lo demás que iba a hacer, yo creo, si mal no me acuerdo, le entregué todas estas normas. Creo que también lo hice con Daniela Bugaraz. ¿Se imaginan esto? El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de cada uno de los institutos armados deberán formular las modificaciones a las normas en materia personal que sean necesarias para cumplir con lo señalado en el artículo anterior, así como para evitar el conflicto de intereses y la utilización de información privilegiada. Tales modificaciones serán efectuadas y comunicadas al Ministro de Defensa en un plazo que no excederá de los 15 días naturales de publicada la presente resolución ministerial. Artículo tercero. Serán revocadas las autorizaciones que en aplicación de los reglamentos de personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados se hubieran otorgado para ejercer o prestar los servicios que la presente resolución ministerial prohíbe. Regístrese, comuníquese y publíquese. Alan Wagner Tizón, Ministro de Defensa. Este es un asunto criminal, pero que puede decirle a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, que cómo es posible que con esta información no se hubiera pasado al retiro a toditos los generales que estaban inmersos en haber apoyado que personal o miembro del servicio de inteligencia trabaje para una empresa o para una persona natural, una persona jurídica o una persona natural. Esto es criminal, criminal. Creo que acá yo podría dar cuenta, ojalá que lo tenga por acá, a ver, ojalá que lo tenga. Si lo tengo sería maravilloso, porque está dentro de este contexto. Qué lástima que ahorita no lo tenga, pero sí les puedo decir lo siguiente. Voy a ver si me demoro un poquito, porque es algo gravísimo también, que está vinculado, si no lo encuentro ahorita, se los puedo decir en forma abreviada. Y caramba, qué lástima, pensé que lo tenía acá,
Pero le puedo decir, aprovechando la coyuntura, ahora que se ha encontrado que le daban resguardo personal a uno de los operadores. Ya le encontré. Escuchen ustedes, yo no creo en Ollanta Moisés Humalatazo. Verdaderamente para mí ha sido un desengaño. Yo pensé que era el segundo Juan Velasco Alvarado, pero ni hablar. Acta de la sesión especial número 5 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con participación de la Policía Nacional del Perú y estamento del Sistema de Inteligencia Nacional, en la ciudad de Lima, en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el día 13 de marzo de 1999, siendo las 8 horas, y bajo la presidencia del señor General de Ejército César Saucedo Sánchez, Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y contando con la asistencia de los señores Generales de Ejército Julio Salazar Monroy, Ministro de Defensa, General de División EP José Villanueva Ruesta, Ministro del Interior, Almirante Américo Ibárcena Amico, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, Teniente General de la Policía Nacional del Perú, Fernando de Andera Sotone, ese que salió, que se decía que se estaba muriendo, se le concedió la gracia, Director General de la Policía Nacional del Perú, Contraalmirante Humberto Rosas Bonicelli, el que entregaba la plata para comprar el Canal 10 y al pagar a Carmen del Solar por la editorial del Perú de Expreso. Jefe del Sistema de Inteligencia Nacional, doctor Vladimiro Montesinos Torres, asesor del Sistema de Inteligencia Nacional, y asistieron también los señores generales y almirantes que conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que se encuentran en el país, que representan a la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y del Sistema Nacional de Inteligencia. Este fue el acta de sujeción. Verdaderamente este es un acto de pusilanimidad. Yo considero, trayendo acá a Miguel Grau, a Francisco Bolognesi, a Quiñones, ¿no?, a Aripio Ponte, la policía. Esto verdaderamente es terrible. Esta subsunción, este sometimiento a un cobardón como era, los dos cobardones, o sea, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. Yo tuve problemas, me acuerdo una vez casi me quisieron guiar en un carro Volkswagen que yo tenía, ¿no? Y después vino un topo, un Keil Rojas, me acuerdo, Manuel, un comandante, me dejó un montón de cosas, hasta que un día vi a la mujer de Montesinos con una persona y todavía mi cuenta en dólares me la mató porque me dio 2 cheques, me dio 31 casos. Verdaderamente, y después me acusó que yo quería chantajear al esposo de una juez Jimena Cayo, una cuestión de esas. Ay, Dios, esa época era terrible. Entonces, yo lo digo, ¿no?, porque también yo me acuerdo que creo que Villafuerte lo ayudó a Ollanta Humala en el caso, no sé si fue Madre Mía o no, fue cuando él se alzó, entre comillas, en Locumba, ¿no? Y creo que le hicieron algo a sus estos, y Villafuerte está ligado a Saucedo. Entonces, yo en realidad no puedo poner más tiempo del que tengo, porque a mí no me viene la plata sola, tengo que trabajar. Entonces, si bien es cierto, yo le pongo cierto tiempo, pero espero que los periodistas de Hildebrand, lamentablemente, si la señora Claudia Cisneros Méndez tuviera la oportunidad, pero hay la República, y yo he visto, también debo de aplaudir a esta señorita que aunque está en un canal de Chul, pero ni hablar, que ha puesto
sobre la mesa un condenado, a Raúl Riategui. Este Raúl Riategui, en la exposición que hace en la base naval Montesino, dice que le daba $3,000 mensuales. A Marta Chávez le dio $20,000, a Luz Salgado y a la otra a Gamboa. Y sin embargo, es decir, hay una cuestión que yo les sigo diciendo a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general. Cuando vean algo, denúncienlos, denuncian los jueces, denuncian los fiscales, denuncian a los funcionarios. Es más, con Alan García se derogó una disposición por medio de la cual se concedía, mire lo que decía esto, hay acción popular, artículo 13 del decreto ley 7095 dado por Velasco. Hay acción popular para denunciar las declaraciones dolosas y las omisiones de que trata el artículo 10 de este decreto ley. Los denunciantes tendrán derecho al 50% del valor de los bienes declarados indebidamente u ocultados. Esto es lo que se trajo abajo el partido aprista, con mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, con Jorge Lozado Stamboli, y con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, presidente Luis Alba Castro. Entonces no pueden votar por estos apristas, ¿verdad? Lo único que hacen es enriquecerse, ¿no? Yo les he dicho, la política es el arte de gobernar un país, y el arte de gobernar lo tienen en el Poder Judicial, con las disposiciones que dan, en la Fiscalía, ¿no? En el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, es el arte de gobernar un país a través del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Presidencia de la República, de los ministerios, ¿no? De Indecopi, etcétera, ¿no? Y tienen que cumplir las leyes, pero estas leyes se cumplen, ¿no? Según sea el litigante, ¿no? O el administrado. Yo les he dicho esa sentencia que sale por el Tribunal Constitucional cuando AIDESEP dice no han consultado a los pueblos nativos afectados por más de 1.200.000, que una de las empresas vende en 4.500 millones sus derechos y acciones, imagínense, y ellos dicen, la sentencia del tribunal, se ha verificado que no se ha consultado, se sentencia, se declara improcedente la demanda de amparo de AIDESEP. Tenemos que acabar con esto, señoras, señores y jóvenes en general. Yo siempre he dicho, yo no acepto ni a un familiar, ni a un amigo, ni a un compañero de una institución si es un condenado. Hay que denunciar esto, porque si no lo denunciamos en la familia, en otras familias va a ser lo mismo. Si no denunciamos al amigo en una situación ilícita, va a serlo en otros grupos de amigos. Si no denunciamos al compañero de trabajo, al compañero de una institución, en otro sitio lo va a hacer, en otro centro laboral también lo va a hacer. Tenemos que higienizar el tiempo que vivimos. ¿Me entienden ustedes? En el tiempo que vivimos lo tenemos que hacer. No vamos a esperar. En el momento tenemos que hacerlo. O sea, hay dos puntos terribles contra el APRA, lo que han hecho ellos. Han atacado las normas contra la corrupción, y lo que es más grave, en lugar de sancionar a Alan García Pérez, a quienes trabajaban para el servicio de inteligencia, se iban a trabajar para otro. Imagínense, yo les digo que el presidente Salvador Piñera, creo, de Chile, ¿no? El Congreso, permitan que su servicio DINA, creo que se llama, la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, sus miembros trabajen, digamos, para Petroperú, pongamos, ¿no? ¿Ustedes creen eso? Que la CIA trabaje para la KGB, para Rusia o para China, ni hablar, pues. Esa porquería de actuación presidencial, ministerial y todo lo demás es la que hace el APRA, ¿no?
es la que han hecho los congresistas, los alcaldes, etcétera. No deben votar por los apristas. Ahora, pasando entonces a... ¡Soy honesto! ¡Usted me está difamando, señora fiscal! Lo que he visto en la televisión que hace Alberto Fujimori. Él se ha olvidado que en la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, el 30 de septiembre del 2009, expediente número A, B de Visa, B de Vaca, guión 33, guión 2003, en donde este delincuencial expresidente de la República, Alberto Fujimori, en el punto 89 se le condena por haber cometido 3 delitos como autor en concurso real contra la administración pública, peculado, o sea, utilizar plata del Estado. El delito de peculado está en el artículo 387 del Código Penal. Es cuando un funcionario, ¿no?, utiliza el dinero del Estado para entregarlo a otro. Se llama intraneus, la doctrina la dice: intraneus el funcionario público que da y extraneus el que lo recibe. Y un gran jus penalista dice que el delito de peculado concluye con la entrega al que se beneficia con esta entrega. Yo he dicho en el caso de los 4 hijos de Fujimori, Kenji, Sachi, la otra no me acuerdo, ¿no? Son 4 los 4, Keiko. Entonces estos 4 recibieron más de 3 millones y los fiscales de la nación, la pristona Margot Echaíz Ramos y el otro, el actual, no han formalizado denuncia penal, y el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales les ordena, cuando se ha identificado a los autores del delito de peculado, son 3 puntos. Si me escucha un alumno de derecho o un profesional, un abogado, colega, o una mujer, sea abogado, no, hombre o mujer, el caso es el siguiente: los 3 requisitos que señala el artículo 77, que le sirve al fiscal y después le sirve al juez para abrir instrucción, es que se identifique al que ha cometido el delito. Segundo, que esté tipificado. Tipificado quiere decir que esté dentro del Código Penal como delito. Está dentro del artículo 387, peculado. Y el otro elemento que es indispensable es que no haya prescrito. No ha prescrito, y sin embargo estos fiscales de la nación se han ido por el enriquecimiento ilícito. Entonces, yo digo, y Raúl Vargas, y Jaime de Altaus, y Aldo Mariátegui, y la Mónica Delta, y el Chemo Salcedo, ¿qué dicen? ¿Ustedes creen que van a tener manifestaciones así como la que yo tengo, ¿no? ¿Ustedes creen que no tienen? Ahí está la Aljovín, ¿no? Para decirle sí, esto es así, pero ni hablar, pues, ¿no? Hay que escondernos, ¿no? Y eso es complicidad. No seamos cómplices de estos actos delincuenciales, porque son estos los que, como Fujimori, en plena audiencia, no estaba mal, no estaba en una situación ya de muerte, y sin embargo, la otra vez se puso furiosísimo porque lo habían dejado entrar, y ahora último, y después la entrevista de 20 minutos que le concede Radio Programa. ¿Por qué le concede? Acuérdense que se salvó también Manuel Delgado Parker, ¿no?, por la prescripción, porque se había establecido que uno de los, no me acuerdo, Vidal creo que era el que recibía un dinero mensual, 387,000, ¿no?, semanales. Entonces, por esa razón me imagino que si no diría: oye, si tú no me concedes unas entrevistas ni me das audiencia, yo puedo desmenuzar y hablar en forma detallada, pormenorizada, cómo era, de dónde se sacaba y todo lo demás. Bueno, volviendo al punto. Entonces, aquí, en este proceso penal, el expresidente de la República, Alberto Fujimori, apoyándose, tomen nota, en la ley 28.122, aceptó haber cometido estos delitos
pero para evitar las audiencias en donde de manera pormenorizada se probarían estos delitos cometidos en concurso por Fujimori con otros funcionarios públicos fujimoristas, lo cual haría que la sala ordene que estos funcionarios fujimoristas fuesen procesados por estos delitos. O sea, lo que ha habido, ¿no? Una vez que comienza a verificarse, a aprobarse, a acreditarse que hay otros funcionarios, entonces, lógicamente, la sala tiene que incriminarlos. Entonces, al igual que lo que pasó en el caso del proceso a Fujimori por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, en donde la sala, con la evidencia de las pruebas actuadas en el proceso por estos asesinatos, solo contra Fujimori, ordenó el procesamiento penal de funcionarios o servidores públicos, en donde en este proceso contra Fujimori se probaba su participación en los delitos que se le atribuían. Por ello se señala textualmente en el punto 45 de la sentencia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 30 de septiembre de 2009 lo siguiente: 45. El acusado Fujimori, con la expresa conformidad de su abogado defensor, al amparo del artículo 5 de la ley número 28.122, se sometió a la conformidad procesal. En consecuencia, se conformó con los hechos afirmados en la acusación escrita. Es importante entonces que ustedes conozcan el tenor de este artículo 5 de la ley 28.122. Artículo 5. Confesión sincera. En los casos de confesión sincera, la sala o el juez actuarán conforme a las siguientes reglas. Primero, la sala, después de instalada la audiencia, preguntará al acusado si acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil. Segundo, si se produce la confesión del acusado, el juzgador preguntará al defensor si está conforme con él. Si la respuesta es afirmativa, se declara la conclusión anticipada del debate oral. Por eso es que no se pudo esclarecer quiénes más estuvieron metidos en este problema del peculado con la compra del Canal 10 y la compra del editorial del Diario Expreso de propiedad de Eduardo Calmel del Solar. Eduardo Calmel del Solar está en Chile, porque en Chile no está tipificada esta situación como delito, lamentablemente. Entonces, respecto a los delitos cometidos por el expresidente de la República, Alberto Fujimori, reconocidos por él, voy a exponer lo que se declara en el punto 64 de la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República de fecha 30 de septiembre del 2009, que es número AB-33-2003. 64. En tal virtud, con arreglo a la acusación fiscal aceptada por el imputado es la denominación que le dan a alguien que está procesado penalmente. Imputado, ¿no? Se le atribuye eso. Y su defensa. Ya después, cuando se le condena, ni hablar. Los hechos que se tienen por establecidos son los siguientes. Primero, casos medios de comunicación. Expediente AB 33-2003. A. El acusado Alberto Fujimori, haciendo mal uso de la más alta jerarquía que desempeñó en la función pública, presidente de la República, con el propósito de conseguir su reelección y de mantenerse en el poder, desarrolló un conjunto de acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación. B. En el mes de septiembre de 1999, coordinó y encargó a su asesor Vladimiro Montesinos Torres, cabecilla de una gigantesca red de corrupción que operaba con total impunidad en el aparato estatal y en la administración pública, quien tenía el control de las Fuerzas Armadas, la adquisición del canal de señal cerrada, cable canal de noticias CCN, Canal 10, de propiedad de Manuel Alberto Ulloa Van Peborg, y la compra de la línea editorial de Diario Expreso, cuyo propietario era Eduardo Calmel del Solar. C. En esta operación intervinieron por disposición de Vladimiro Montesinos Torres, Vicente Silva Checa y el mismo Eduardo Calmel del Solar, personas de confianza del ex asesor presidencial, quienes convencieron a Manuel Alberto Ulloa Van Peborg que venda sus acciones del Canal 10, que representaban el 75% del accionariado,
por la suma de $2 millones americanos. $2 millones. Con este monto podían hacerse escuelas, alimentos, es decir, por Dios. D. Para ocultar su conducta dolosa, con conocimiento de Alberto Fujimori, en la operación celebrada, figuró como comprador Vicente Silva Checa, tal como consta el contrato de compra-venta de acciones del 6 de noviembre de 1999. Esa misma fecha se entregó a este último la mencionada suma de $2 millones americanos en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional, oportunidad en que Vicente Silva Checa firmó una letra de cambio como garantía de la suma recibida. Acto seguido, el dinero en mención fue transferido a Eduardo Calmel del Solar, quien finalmente se encargó de culminar la transacción para la adquisición del Canal 10. Esta es la explicación por la cual Eduardo Calmel del Solar está en Chile, pues no puede ser extraditado. Allá no puede haber extradición si no está tipificado en el Código Penal chileno. Por otro lado, la compra de la línea editorial del Diario Expreso se concretó con la entrega de dinero en efectivo a su propietario Eduardo Calmel del Solar para que este medio de comunicación oriente su opinión y línea informativa para promover la imagen del encausado Alberto Fujimori y de su régimen, y de este modo contribuya a su ilegal reelección. Estas operaciones delictivas se realizaron con el dinero otorgado por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, quienes ilegalmente desviaron fondos de las instituciones que comandaban. El dinero en cuestión, entregado en el curso del año 1999, provenía del presupuesto público otorgado a las Fuerzas Armadas, todo lo cual era de pleno conocimiento del acusado Alberto Fujimori. La otra parte habla de la interceptación telefónica contra Javier Pérez de Cuellar, el pago de los congresistas tránsfugas, etcétera, ¿no? Entonces, hay pues una evidencia terrible, ¿no? Por la cual, inclusive acá dice el delito especulado. El delito está regulado en el artículo 387 del Código Penal vigente, tipo legal que establece dos conductas típicas y una agravante. La primera conducta es dolosa al señalar que el funcionario o servidor público que se apropia o utilice en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. La segunda es culposa, vinculada con un comportamiento negligente del sujeto activo y se presenta cuando el agente por culpa da ocasión a que se efectúe, etcétera, ¿no? Por otra, quiero llegar a determinación de la pena y de la reparación civil, punto 82. Por otro lado, este tribunal, o sea, la Sala Penal Especial, debe evaluar también primero si resulta de aplicación un efecto atenuante por allanamiento, confesión del acusado. En el presente caso, el reconocimiento de ser autor de los hechos punibles imputados que realizó el acusado en su primera intervención durante el juicio oral contribuyó a la facilitación del esclarecimiento y definición consiguiente de los delitos de objeto del proceso. Cabe, por tanto, aplicar prudencialmente un efecto atenuante a dicho allanamiento, confesión de Alberto Fujimori. Por eso que se le podía condenar hasta 8, y dice parte tercera, decisión, fallan, punto 89, condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley aparecen descritas en la parte introductoria de la presente sentencia, como autor en concurso real de la comisión de los delitos contra la administración pública, peculado doloso, en agravio del Estado, contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho, activo genérico, en agravio del Estado, y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha telefónica, en agravio de Javier Pérez de Cuellar, etc. 90. En tal virtud, 91, fijaron en 24.060.216 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar el imputado Alberto Fujimori a favor del Estado. Usted, señora fiscal, me está difamando, porque yo no he pagado nada, ni ordenado que se pague a los diarios Chicha, ¿no? Para que el editorial tenga el sentido que mi gobierno, con el apoyo de este gran hombre, Vladimiro Montesinos Torres,
pueda hacer para que la gente vote nuevamente por mí en el año 2000. Señor, lo único que le puedo decir, bueno, Alberto Fujimori, ¿tú crees? ¿Cómo vas a hacer si tú has aceptado haber pagado 2 millones por la compra del 75% de acciones de Manuel Ullea Pebor, y también le has pagado a Eduardo Calmel del Solar delito de peculado? ¿Cómo vas a hacer? Eres recontra mentiroso, igual que el otro condenado. Yo soy un hombre que lucho por la moral, no por los pueblos. Alan García, salió un artículo mío el 16 de agosto de 1991 contra Alan García, le titulé Un expresidente mendaz. Señora, señor y jóvenes en general, ¿pueden ustedes votar por los apristas, por los fujimoristas? Y yo creo que no quiero cansarlos con lo mío, pero sí puedo decirles que en relación al partido, a Perú Posible, ni hablar, pues, ¿no? Yo creo que las firmas falsas, lo que dijo Carmen Burga, el caso de CONACEP, caso con Almeida, y aparte una cosa que yo vi en el diario Perú 21, que unos gerentes de Perú Posible en una empresa estaban tratando de sacar $30,000 por el jefe de la asesoría legal, Wilson Delgado, ¿no? Es increíble, por Dios. Y el otro que tuve un problema ahora último, que me quiso dar la mano, no me da la gana de darle la mano a ningún condenado, ¿verdad? Yo puedo ser amigo, no soy amigo de la persona, el señor que vende el periódico, la persona que recoge la basura, el señor que vende no sé cómo se llama, una bebida. Son personas que yo respetuosamente los saludo y le doy la mano. Yo me siento el hombre más feliz del mundo por tener estas amistades, pero no quiero tener amistad con un tipo que oraba a Dios, verdad, pucha Diego, ni hablar. Entonces, y estos eran miembros de Perú Posible, por Dios. Tampoco quiero que ustedes, Solidaridad Nacional, acuérdense del caso de Comunicore, acuérdense del caso de que se pagaba a una empresa OIM, Organización Internacional de Migraciones, para que la Contraloría no fiscalizara los 1.300 millones de Castañeda. ¿Ustedes podían votar por él, por Dios? ¿Por su partido Solidaridad Nacional? ¿No? Ni hablar, están descalificados, por Dios. Por supuesto que voten ellos, los que están metidos en el partido, los que se van a favorecer con los cargos y que después se hacen los locos, ¿no? Cuando se puede rebaja una deuda de 36 millones a 20 y después aparece que unas personas que se les paga 50 soles para cobrar la plata. Y yo he dicho, así como se le imputa a Alberto Fujimori esa teoría del hombre de atrás, a Castañeda no le ha pasado nada porque hay jueces apristas, fujimoristas, fiscales apristas, fujimoristas de lo peor. Y también en el caso del Partido Popular Cristiano, creo que yo le entrevisté una vez o algunas veces a Lourdes Flores, pero ese problema que ha habido con Cataño, ¿no? Ese que se cambió de nombre, ¿no? Y que después la nombró de presidenta de Peruvian Airlines, ¿no? Creo que la descalifica a ella, en el caso del anterior alcalde de Miraflores, ¿no? Entonces hay unos problemas terribles para pensar que ellos pueden actuar bien. Y por último, de los nacionalistas, Omar Chejade,
Wilder Ruiz, por citar algunos, que no le han iniciado acción penal por delito contra la fe pública. Puso una declaración jurada y de acuerdo con el artículo 427, ¿no?, del Código Penal, que habla 427, 428, no hacen nada. El procurador del Jurado Nacional de Elecciones, ni hablar, pues, ¿no? Es una parte del gobierno, ¿no? Entonces, van a votar por los nacionalistas de Ollantumala, que hablaba a favor de los campesinos de Cajamarca y después fue la INOES y les metió bala cuando fueron a protestar, ¿no? Y esa gente yo la admiro, por Diosa. Yo lamentablemente no pude seguir ayudando a este señor Elmer Uvas, creo que se llamaba, porque yo les digo, yo trabajo y de lo que yo gano pago, no teléfono, luz, etcétera, ¿no? Entonces yo sinceramente les digo, señorita trabajadora, ¿usted podría votar por estos partidos? Usted, joven, ¿usted podría votar por los apristas, fujimoristas, por Solidaridad Nacional, Partido Popular Cristiano, Perú Posible, Solidaridad Nacional, los nacionalistas? Ni hablar. ¿Algún pensionista podría votar por el desgraciado que creó la ONP, que lo ha seguido Alejandro Toledo, lo sigue Ollantumala, lo ha seguido Alan García? Una institución que en lugar de pagarle a los pensionistas, paga a los abogados. Yo he ganado un caso ahora en una sala de un pensionista. He acreditado con un documento de Pesca Perú que es del Estado. Por lo tanto, merece fe el documento. ¿Saben lo que ha dicho? Y he interpuesto casación porque en un caso que también yo lo he acreditado, lamentablemente no se ha tomado en cuenta, he interpuesto casación, pero me ha extrañado que interponga casación sobre la base que el Tribunal Constitucional exige dos documentos. O es una bestia el abogado, o lo que trata es de que está subiendo de la Corte Superior a la Corte Suprema en casación y el pensionista se queda sin cobrar, pese que ya se le han reconocido 26 de los 28 años. Y no me acuerdo la fracción por la cual yo he interpuesto casación. Yo creo que lo que yo les he indicado, y termino con esto, los miembros de la sala, o las miembros de la sala, el fiscal, el representante del Ministerio Público, no puede admitir esta barbaridad. Yo soy honrado, yo no he ordenado nada, con los diarios chicha, se ha olvidado, tiene amnesia. Pero creo que hay un artículo del código, me permite un momento, del Código Procesal Civil, que le puede servir al juez. Yo recorto el peruano del año 68 hasta ahora. Hay una norma del Código Procesal Civil que establece, ojalá que yo lo encuentre ahora, pero le puedo decir, a ver, qué lástima, pero hay una norma que establece lo siguiente: que las pruebas presentadas en un proceso son válidas en otro. Podría yo decirle después, para no dilatar más lo mío, pero eso está en el Código Procesal Civil, que los documentos que uno ha presentado en un proceso
son válidos también en otro proceso, mantienen su fuerza probatoria. Bueno, me hubiera gustado indicarles el documento, mejor dicho la norma, a ver, qué lástima que pero sí está acá en el Código Procesal Civil. Dice bien claro, pues, ¿no?, de que los documentos presentados en un proceso tienen validez en otro. Bueno, creo que he terminado, señoras, señores y jóvenes en general, no solamente para esta próxima elección, para ninguna elección pueden ustedes votar, ni por los apristas, ni por los fujimoristas, ni por los de Perú Posible, ni por Solidaridad Nacional, ni por el Partido Popular Cristiano, ni por los nacionalistas de Ollanta, Moisés Humala Tazo, porque ellos nunca van a favorecer al pueblo, nunca van a actuar a favor de la clase trabajadora, no van a remediar las necesidades de los habitantes. Yo le diría, ustedes han salido fuera de Lima, han ido a una región que colinde con la zona fronteriza. Verdaderamente, por esta porquería de actuación de los presidentes, de los congresistas, verdaderamente hay una centralización y no se descentraliza, por Dios. No, la solución a sitios donde falta agua potable, falta alcantarillado, falta policía, falta salud, falta educación, y esa es la culpa de los presidentes de la República, de los congresistas, particularmente de los jueces, de los fiscales, que cuando tienen causas en donde hay denuncias, el fiscal no formaliza, es el término, no formaliza de acuerdo con el decreto legislativo 52, y también el juez en los casos penales. No puedo errar por generalización, pero me encuentro con cada juez en casos penales o en casos civiles. Terrible, terrible. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.